Nuestra especialista el día de hoy, Axel Ramón, médico quiropráctica. Bienvenida, Linda, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, buenos días. Soy Axel Ramón, estudié en Barcelona durante 5 años la quiropráctica, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar un poco de lo que es esta profesión. Y es muy importante las personas que están sentadas mucho tiempo, como los taxistas, ¿vale? Cuando la columna no mueve, entonces ahí pueden venir los problemas. Y es importante mover. Entonces le recomiendo a todos que cada 30 minutos o cada hora de conducir tanto tiempo, se levanten, vayan a mover un poco su columna, hacer estiramientos, ¿vale? En Quirovital tenemos muchos consejos para darles, para mejorar un poco la función de la columna. ¿Y cuáles son los riesgos de pasar tanto tiempo sentado manejando, por ejemplo? Pues, entonces, justamente, hay que saber que una columna vertebral vive gracias al movimiento. En el disco intervertebral, los discos que están entre cada vértebra, ¿vale? Se nutren gracias a movimientos. Entonces, quiere decir que si no hay movimiento, si estamos sentados todo el día sin parar, ¿vale? Sentados sin mover, se va a degenerar el disco. Un disco degenerado puede traer a hernias discales, puede degenerar un poco la vértebra, ¿vale? ¿Sí? Entonces hay que mover, se nutre gracias al movimiento, es muy importante entender esto. Alguna vez escuché que también movimientos, digamos, bruscos, porque hay que saber qué movimientos hacer, porque a lo mejor pensamos que estamos haciendo un buen movimiento y no es así. ¿Qué es lo recomendable? Yo estoy media hora, 40 minutos, 1 hora manejando y pues paro en una bodega, me estaciono o algo y salgo del auto para estirarme un poquito. ¿Qué tengo que hacer? Vale, entonces estirar bien, por eso hay consejos exactos de cómo hacerlo. Es importante, tenemos unas hojas que lo explican bien, es mover y respirar, ¿vale? Hay que hacerlo consciente. Cuando, sobre todo si nos duele, hay que tener cuidado, hay que hacerlo de manera muy tranquila, respirando, ¿vale? Poco a poco, y hay flexión, extensión, hay que hacer un poco todos los movimientos de la columna, y sobre todo poco a poco hay que respetar un poco lo que sentimos y para mejorar, ¿vale? Pero lo más importante para mí es tener un cuidado quiropráctico, ¿vale? Entonces hacer como una primera visita en el centro, mirar cómo está esta columna, mirar si justamente hay una posible hernia discal, ¿vale? Que sería cuando si enseñamos bien, una hernia discal es cuando el disco se aplasta, ¿vale? Y entonces de allá sale aquí una bola, ¿vale? Que va a tocar el nervio. Y esto puede pasar demasiadas horas sentada. Ya, ¿y qué te produce una hernia discal? Pues justamente es esto, cuando sale el núcleo pulposo que está en el centro de la vértebra, toca el nervio que está saliendo, y cuando este nervio está tocado, lleva a un dolor. Eso duele de alma. Duele mucho, duele la columna, duele hasta la pierna, a veces hasta el pie. Claro, se irradia por todas las zonas, ¿no? Exacto, sí, porque los nervios intervertebrales pasan desde la columna y van hasta el pie. ¿Okay? ¿Hay alguna posición, Linda, óptima? ¿Cuál sería en todo caso la postura correcta? Estamos hablando del manejo, pero en general tiene que haber una postura al sentarse, ¿no? Sí, exacto. Entonces es importante estar bien derechos, ¿vale? Es bueno, si no tenemos un sillón con la buena forma de la columna, entonces tenemos que poner una almohada detrás, hay almohadas ortopédicas o una almohada chiquita, ¿vale? Que expose la forma de la columna, ¿vale? Entonces nos sentamos y sobre todo estar bien derecho en el sillón, ¿vale? Muy bien. Ahora, es recomendable también, como tú decías, que el taxista, que es el que más sufre esto de ser, porque está todo el día manejando, cada 30, cada hora, pararse, estacionarse, orillarse a la derecha, estirarse, pero también hay que saber estirarse, porque o saber los movimientos, porque uno puede estar sentado 1 hora, parar. Lo que le comentaba, no, entonces tú le comentabas algo muy cierto. Ahora, ¿cuáles son en el centro donde tú trabajas, qué es lo más seguido que se ve? ¿Qué tipo de problemas se ven? Bueno, la mayoría de las personas, por ejemplo, viene por problema cervical o problema lumbar. Es como, por ejemplo, la quiropráctica se hizo tan famosa gracias al primer paciente. Era una persona que tenía dolor cervical, ¿vale? Y después de un ajuste quiropráctico, poco a poco reencuentro el oído, porque él era sordo. Y lo que pasó es lo que he explicado antes, pero era un bloqueo en la columna cervical, ¿vale?
tenía el nervio que iba hacia el oído que estaba bloqueado. Y entonces, ajustando, primero liberamos el síntoma, que era dolor cervical, y además recuperó el oído. Y ahí se hizo famosa, pero también va mucho más allá. Por ejemplo, tengo muchas personas con ojo seco, con hernia discal, con lumbalgia, ¿vale? Hay realmente muchísimas cosas que podemos evitar, como el asma también, los nervios que van hasta los pulmones, hasta los bronquios, recuperar un poco el sistema circulatorio, las migrañas, insomnio, y realmente personas que vienen para todos estos síntomas, todas estas enfermedades, ¿vale? Y que podemos recuperar gracias a la quiropráctica. Ahora, voy a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa para volver con las llamadas telefónicas, porque los taxistas y la gente que nos sigue en Capital deben tener muchas consultas para ti, porque es importante el cuidado de la columna. A veces nos descuidamos de la columna, ¿no? Por ejemplo, yo sufría dolores de espalda, pero a partir de que bajé de peso, ya no tengo esos dolores. También puede ser por tema de subida de peso, también que uno sufre de dolores de espalda, ¿no? El peso es muy importante también. Hay muchas personas que tienen sobrepeso y también taxistas, de hecho, y es importante bajar de peso para mejorar un poco la columna. No, y esta parada cada media hora también va a evitar un poco el sedentarismo, al margen de que le vas a hacer súper bien a la columna. 11:42, nos vamos a una breve pausa y volvemos con sus llamadas al 212-5353. Estás escuchando Somos Capital, nos acompaña Axel Ramón, médico quiropráctica. Regresamos. Dale una bienvenida. Claro, en general atención a todos nuestros amigos taxistas, a todas las amigas que de pronto tienen un trabajo en el cual también demanda de estar varias horas sentada. Hay que tener bastante cuidado a la hora de sentarnos, sobre todo si vamos a pasar largas horas, porque son muchos los riesgos que atañen a nuestra columna vertebral. ¿Recibimos llamadas de nuestros oyentes, amigos? Sí, José está en el teléfono. José, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Buenos días. Yo generalmente conduzco todo el día y he empezado a tener un dolor fuerte en el hombro. Ya se me ha hecho una tendinitis. Yo quisiera saber si la quiropráctica me podría ayudar y dónde se encuentra su centro, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, amigo, muy amable. Este dolor que presenta nuestro oyente, que debe de presentar muchos oyentes, ¿viene de la noche a la mañana o es progresivo? O sea, nuestro oyente ha llamado diciendo que pasa muchas horas en el taxi y tiene un dolor fuerte. ¿Este dolor aparece de un momento a otro o es un dolor que aparece poquito y lo descuidamos y luego explosiona? Exacto, es exactamente esto. Es un dolor que aparece poco a poco y entonces de estar tantas horas sentado hay una degeneración que se hace poco a poco y por eso el síntoma realmente ha llegado después. Pero la degeneración empieza desde hace mucho tiempo, ¿vale? De hecho, tuve un paciente muy similar, ¿vale? Era un caso muy similar, tenía dolor de hombro, no lo podía levantar, ¿vale? No podía levantar más que esto y poco a poco, con los ajustes, reencontró la movilidad y el dolor se fue totalmente, ¿vale? Ha sido después de unas sesiones de quiropráctica. ¿A dónde te puede encontrar nuestro oyente que quería ubicarte, digamos? Sí, entonces nos llamamos Quirovital, estamos en Pueblo Libre, ¿vale? En la calle José Ramón Pizarro, 590. Y de hecho podéis llamar al 399-7830, ¿vale? Pedir cita. Tenemos además una oferta de 50% a las 10 primeras personas que llaman por teléfono. 399-7830. Buenísimo. Y en general para todos nuestros oyentes, hoy estamos hablando de la columna, pero es lo mismo para todas las ramas. No acudir al dentista cuando la muela nos explota, no acudir al quiropráctico cuando nos estamos doblando en 8. Hay que hacer nuestras visitas periódicas. Aló, buen día, bienvenido a Somos Capital, ¿te escuchamos? Martín. Aló, a las 10, señorita Fiorella. Hola Martín, bienvenido. Tengo una consulta. Yo no soy chofer. Yo he trabajado mucho tiempo en Bacus, he cargado muchas cajas y he trabajado también en construcción. Tengo una lesión de hace 3 años y medio que no me puedo parar. Me han hecho varios análisis, pero me han dicho que tengo hernias discales y no me paro. Y tengo aquí con sondas. Y después de año y medio he caminado con mi andador, pero no puedo hacer más, me duele mucho la columna, las nalgas, las piernas, y me ha sido la mano izquierda. ¿A ti te pasó algo en particular o fue cómo fue el tema? ¿Fue progresivo? Me estaba yendo a mi cuarto, subí una vereda y pateé la vereda porque la pierna izquierda no me respondió, me caí y quedé ahí de más. Y me llevaron los bomberos al hospital
y hay que 6 meses. No podía ni hablar y nada, no reconocía nada. ¿Qué te diagnosticaron a ti, lindo? Me dijeron que tenía 7 hernias en la columna, después nada más. ¿7 qué? Hernias. Me dijeron que tenía 7 hernias en la columna. Vale. Después pasó el tiempo, comencé a caminar solito nomás. Después me dijeron que tenía ELA. Después me llevaron a otro doctor, me dijeron que no tenía ELA porque el ELA no duele. Después me dicen muchísimas cosas que ahora no entiendo qué, y sigo, no puedo caminar. Yo te recomiendo que acudas donde Axel Ramón, que es una quiropráctica que trabaja con un staff bueno de especialistas, para que pueda sobrellevar tu caso. Y en todo caso, lo que debemos de hacer es tomar tu caso para las demás personas que de pronto de la noche a la mañana, por estar descuidados o por no hacernos una revisión, este caso sí me parece un poco extremo, que de la noche a la mañana presentes 7 hernias. Sí, es una complicación generalizada, ¿no? Exacto, seguramente eran hernias que estaban aquí desde hacía ya bastante tiempo y que se reveló después de un choque. Pero han tenido que estar presentes desde hacía tiempo. Entonces yo lo que necesitaría ahora para usted sería hacer un escáner completo de su columna que hacemos en la consulta, ¿vale? Para ver un poco cómo están sus músculos, la función general de su sistema nervioso, y para mirar lo que podemos hacer para ayudarle, ¿vale? Porque está en una situación bastante extrema, complicada, ¿no? Sí. Complicada. Si yo voy a hacerme una revisión sin que me duela nada, sino simplemente me provoca hacerme una revisión, algo de rutina, a pesar de no sentir dolor, tú puedes ver si es que yo tengo un principio de hernia, una contractura que todavía no explota. Exacto, por eso es importante hacer una prevención justamente. De hecho, la primera subluxación que tenemos, que llamamos esto subluxación, cuando una vértebra está un poquito fuera de lugar, nos pasa sobre todo cuando nacemos, porque en el parto, cuando el médico gira la cabeza y la voltea, es cuando la primera cervical está afectada. Y luego poco a poco, si no la ponemos al sitio, si no arreglamos el problema, podemos también crear problemas en el futuro. Entonces es importante hacer una prevención, mirar, no esperar de tener dolor, sobre todo, para evitar este tipo de situación. Nuestros amigos operadores, por ejemplo, Urbano, Jimmy, también están 8 o 9 horas sentados aquí, ¿no? ¿Tú, Jimmy, has sufrido algún momento de dolor de columna, algo? No, sí tengo un dolor de columna, pero o sea, es un dolor que no es leve, pero no es muy fuerte. Pero igual, ¿qué esperas para irte a ver, no? Exacto, no hay que esperar realmente, es antes de tener dolor, porque si ahora tienes un dolor que empieza a aparecer, se va a poner peor poco a poco, y luego hay una edad que muchas personas cuando no hacen nada y que son ancianos, ya es un momento que les duele mucho la espalda y tienen una curva, y tenemos que evitar esto. Entonces hay que cuidar la postura. Lo malo es que no le doy mucha importancia, y eso está mal, ¿no? Es esto, hay que... Claro que está mal, Jimmy. No está mal, ya eso puede ser hasta llegar a tener humita, ¿no? Eso puede ser hasta humita. Anda, hazte ver, Jimmy, pero espérate que acabe el programa. 11:52, llámanos al 212-5353. Estamos aquí con Axel Ramón, médico quiropráctica. ¿Cuáles son los riesgos en la columna de manejar muchas horas? ¿Qué me dices? Rodolfo está en el teléfono. Rodolfo, bienvenido a Somos Capital, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Quería hacer una consulta. Yo llego al médico y me dice que tengo una hernia en los discos y me dice que tengo escoliasis. Le hice la sugerencia si tenía que ir al quiropráctico y me indicó que no, que lo recomendable es que vaya al neurólogo. Quería ver qué tan certero, porque en realidad el dolor ha aumentado estos días y es muy fuerte. Me ha mandado por 4 días seguidos ampollas, pero no me pasa, te soy sincero. Tomo tramadol en la noche, que sé que es muy fuerte. Muy fuerte. Y la verdad es que yo siento que va pasando las horas y me duele la pierna, la columna, ¿no? Pues exactamente, es por eso tiene que venir a hacer una consulta, porque es muy importante, es exactamente lo que he explicado antes, ¿vale? Si el disco está compresado por las vértebras, entonces lo que tenemos que hacer es mejorar el espacio que está entre las dos vértebras, ¿vale? Porque el disco necesita mover, si no se va a degenerar. Es muy importante tener cuidado de su columna. Hay que saber que
80% de las personas que se operan de una hernia discal, 80% de ellos 5 años después tienen que volver a operar, sin hablar de los riesgos, ¿vale? La quiropráctica es algo que es totalmente seguro, ¿vale? Sin cirugía ni medicamentos. Tenemos muy buenos resultados en hernias discales. Entonces no dude en venir, en llamar al 399-7830. 399-7830 y tomar una cita para una primera consulta. Sí, claro, porque además las pastillas para el dolor es por un tiempo determinado. Cuidado con el abuso también. Estamos con Miguel en línea. ¿Sí? Aló. Miguel, Aló, bienvenido, te escuchamos, lindo. lindo. ¿Qué tal? Señorita, bien difícil, pero que estás acá para que ingrese la llamada, pero ya ingresó. ¿Qué va a hacer? A ver, qué buena. ¿Tu pregunta? No, qué bueno que la columna sí, bastante delicado. Yo tenía problemas de escoliosis solamente por las pesas. Tuve una lesión y la verdad es que no sabía dónde ir. Yo he ido al quiropráctico y para qué, no tengo ninguna queja y me han dejado muy bien. Pero hay una consulta, la escoliosis suele volver por el descuido, alguna otra cosa, y una consulta más. Uno tiene que llevar una buena alimentación, y en ese tratamiento del quiropráctico hay que tener mucha paciencia porque los resultados no son los momentos, sino es una tiene paciencia que uno tiene que tener, porque uno piensa que va la primera vez y ya te sana, y eso no, es asistir hasta que uno vuelve a sentirse mejor, pues, ¿no? Bien ahí tu acotación y voy a replicar para los demás oyentes. Punto número 1, la escoliosis, ¿regresa? ¿Puede regresar o no? Sí, exacto. Sí. Entonces es por eso que hay que tener un cuidado bien sobre un plan de cuidado, ¿vale? Un poco para mejorar poco a poco la curva, ¿vale? Y entonces una vez que hemos mejorado totalmente la curva, es muy importante que la persona siga haciendo los ejercicios que le damos, ¿vale? Mantenimiento. Exactamente, los ejercicios a casa, de estiramientos, cuidar su postura, su alimentación, son muchísimas cosas que tienen que cuidar para que justamente no vuelva. Y ahí está respondiendo precisamente la inquietud de nuestro oyente a la hora que hablaba sobre la alimentación. Una buena alimentación previene no solamente el tema de la columna, previene muchas enfermedades, sí, ¿no? Somos un poco lo que comemos, ¿vale? Es muy importante comer bien, beber bien, bastante agua, ¿vale? No poner nada dentro del agua, es importante que sea agua sola, ¿vale? Tener una buena alimentación, dormir bien, hacer ejercicio físico, es recomendable hacer 30 minutos seguidos de ejercicios físicos a diario, quiere decir sin parar, ¿vale? Es muy importante. A ver, tenemos una última llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, Roberto. A ver, Roberto. Te escuchamos. Bienvenido a Capital. Buenos días. Disculpe, mi papá tiene lo que es, hace 2 años le diagnosticaron hernias en la columna. Mi papá estuvo como medio año sin caminar. Lo llevamos a un quiropráctico y gracias a Dios le desinflamó las hernias y ahorita puede caminar. Pero yo quisiera saber, mi punto es, ¿las hernias se tienen que operar sí o sí o se puede calmar solo con tratamiento? Pues justamente es esto, una operación es bastante peligrosa. Ayuda en un momento, pero 80% de las personas que se operan de una hernia vuelven a tenerla y a tener dolores muy fuertes. Entonces la mejor manera es ajustar y es genial que su papá se haya mejorado, ¿vale? Porque esto se trata. Tenemos que desinflamar un poco, mejorar el espacio entre cada vértebra. Y a la del estribo, antes de despedirnos, estamos hablando precisamente de los riesgos de la columna en manejar muchas horas. Las personas que manejan muchas horas, especialmente los taxistas, además enfrentan un cuadro de estrés diario. El estrés está estrechamente relacionado. Sí, mucho. Hay estrés físico, estrés emocional y estrés químico, ¿vale? Tenemos 3 tipos de estrés que afectan en nuestra médula espinal. La médula espinal es lo que pasa dentro de la vértebra, ¿vale? Es la expresión del cerebro dentro de las vértebras. Y este estrés se repercute en la columna y esto puede provocar y desalinear la columna. Muy bien, Axel, muchas gracias por haber venido. Entonces pueden llamar al 399-7830 para las consultas a Axel Ramón, médico quiropráctico que ha venido el día de hoy a Capital. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, Linda, por acompañar.